A Cristian Riom. Cristian, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? A ver si nos escuchamos ahí mejor. ¿Vos me escuchás Hola, bien? hola. Ahí está, yo te escucho perfecto ahora. Bueno, ¿Cómo? decía que buen día para todos, Klaus, y todos los que están ahí. Jorge, te pido por favor que me subas un poquito más el volumen del micrófono ahí. Ahí está, perfecto. ¿Cómo arrancó el viernes? El viernes bien, tranquilo, todo muy tranquilo. Por el viernes, todo bien. Lamento, extraño los mates ahí en el estudio. Hoy no hay mates. No estamos teniendo mate hoy. Qué bárbaro. Hoy, acá, por ejemplo, quien te habla está a capuchino. 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 ¿Qué pasó? Cambiamos el café por el capuchino. Bueno. ¿Está bien? Está muy bien. Está bien. ¿De qué vamos a hablar en el programa ahora? Bueno, tenemos algunas informaciones internacionales importantes. Creo que las dos noticias más relevantes, dos o tres más relevantes, pasan por el no del referéndum hecho en Grecia. Creo que ahí, José, nosotros habíamos apostado algo porque yo había dicho que ganaba el no. Así que no sé si te había apostado algo. No, yo no aposté nada, pero estaba seguro que el no iba a ganar. Ah, bueno, entonces si estábamos haciendo nada, José. Claro. Usted quería ligar algo de arriba. Es que bueno, ganó el no y las condiciones que le imponía la troika europea a Grecia, que bueno, es todo el establishment financiero europeo que le quería imponer a Grecia, fue rechazado por el pueblo. El gobierno de Tsipras convocó un referéndum donde la gente le dijo no a este tipo de ajuste indiscriminado y se planteó, digamos, se dejó abierta la puerta para plantear la legitimidad de la deuda griega, ¿no? Así que ahora, si bien el gobierno de Grecia hace una propuesta, ¿no es cierto?, a sus acreedores para instaurar un plan de ajuste, pero tiene que ver, bueno, con aquellas cuestiones más que tenían que ver con un déficit que se puede mejorar sin tratar de que el ajuste de los pueblos como generalmente pasa, ¿no es cierto? Los desastres lo hacen los empresarios y los gobiernos y lo termina pagando el pueblo, ¿no? Generalmente es así. Bueno, en los últimos años ha habido a nivel internacional intentos para cambiar esta cuestión y también para realizar algunos cambios al sistema financiero internacional. Antes de ponernos en análisis y desarrollar mejor las ideas, te propongo que vayamos a escuchar el breve videoclip, dura 2 minutos, menos de 2 minutos y medio, donde reflejamos nosotros a nuestra manera todo lo que fue sucediendo en Grecia. ¿Te parece? Perfecto. Dale, lo mandamos y este es un breve resumen para después empezar a desarrollar todo lo que tenemos sobre lo que sucedió en la última semana en Grecia y de por qué nos interesa tanto a los argentinos lo que sucede en este país. Alexis Tsipras ha confirmado que va a pedir formalmente el tercer rescate para Grecia. Nuevas inyecciones de liquidez. Esto es algo básico para que el sistema griego no colapse. La canciller alemana Angela Merkel ha vuelto a defender en la capital belga que Atenas tiene que aplicar reformas y ajustes si quiere salir de la crisis. Más del 60% de los griegos, después de una semana de bancos cerrados, de los grandes medios de comunicación en contra de ellos, en Grecia y en Europa, la inmensa mayoría votó a favor del gobierno. La inmensa mayoría votó a favor del gobierno. Acá hay que recordar que esto era un plebiscito a favor o en contra del gobierno. De hecho, si Tsipras perdía o ganaba por poco margen, no le quedaba mucho para negociar. Creer que es culpa de Tsipras, si pasa algo mal o si hay una situación más grave de acá en adelante, la culpa es de Tsipras, cuando en realidad no lo es. Guillermo Nielsen, negociador de la deuda externa argentina, acá dijo esta semana que este era un gobierno populista que estaba hace 1 año y pico, 2 años. ¿Cómo está viendo el tema de Grecia? A mí me parece que acá hay un gobierno populista al cual se le fue la mano. ¿Cómo va a ser un referéndum? ¿Cómo va a ser un referéndum? ¿Pero cuánto hace que está el gobierno populista? El gobierno populista, y 1 año y pico, van a ser 2 años. 1 año y pico, van a ser 2 años. Cuando está hace apenas 5 meses. El 25 de enero empezó. Claro. El tema de la dignidad.
los funcionarios de los organismos internacionales, muchos economistas, muchos políticos, muchos comunicadores, no entienden lo que para un pueblo representa la dignidad. Grecia dio un ejemplo de dignidad y de emoción en el sentido positivo del término. Están obsesionados por hablar de Grecia y no se entiende mucho, ¿no? Grecia tiene su historia, sus problemas. Nosotros estamos acá, necesitamos resolver los problemas de los argentinos. Recordarle a la gente por qué nos interesa Grecia. Porque las características de la negociación que el Banco Central Europeo, el Fondo y la Comisión Europea le quieren imponer a Grecia es la misma que quieren los buitres. Siéntanse a negociar. ¿Cuáles son los términos de negociación? Firme aquí. No, eso no es la negociación. Los griegos lo que dicen es hagamos una negociación, seamos razonables, hagamos una quita del 30%, por ejemplo, tengamos años de moratoria para poder crecer. Entonces es ahí donde hay una viabilidad. Ahora, el sobreendeudamiento lo que hace es empujar el país, Grecia, hacia el abismo, que es un poco cuando dicen tan sueltos de cuerpo los de los globitos amarillos. Recién el último que hablaba en este audio que tan irrespetuosamente hemos armado porque hemos dejado mucho material fuera, era el diputado nacional del Frente para la Victoria, Eric Calcaño. ¿Por qué pusimos a Eric Calcaño como voz protagonista y cierre de este clip que armamos? Porque Eric Calcaño fue a exponer a Grecia, al Parlamento griego, fue a exponer sobre cómo la Argentina salió de la crisis de 2001 y cómo la Argentina reestructuró su deuda con los diferentes acreedores que tenía. Y me quedo con algo que decía Eric y me encantaría que empecemos a debatir a partir de esta idea, Cristian, que es el hecho de por qué nos interesa tanto a los argentinos con lo que pasa en Grecia. Básicamente porque las mismas condiciones en las que está negociando Grecia son las que nosotros estamos entablando con los fondos buitres, ¿no? Esto es de que la única negociación para ellos es que el país se arrodille, acate lo que ellos proponen y nada más, y nadie lo discuta. Me parece que es eso lo que está de fondo discutiéndose, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay imposiciones que el sistema financiero internacional, en el caso argentino, podemos hablar de entre comillas, los bonistas, imponen, digamos, el sistema financiero impone al momento de hacer un préstamo condiciones que son realmente, como se decían en otros momentos, leoninas, o realmente que uno no, o los países no pueden asumir, en definitiva, sin tener que comprometer su PBI, comprometer sus ingresos a futuro de una manera terrible. Por lo tanto, es lo que estamos asistiendo ahora está bueno, en realidad el debate internacional lo que están no otra cosa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para poder asumir eso que se firmó, realmente estamos hablando de asumir estas crisis que estamos teniendo en distintos años, en distintos lugares del mundo, ¿no? Por países que tienen problemas económicos y se endeudan sin mirar si realmente en el futuro van a poder asumir esas deudas. Entonces no se puede prestar dinero de esa manera y con esas cláusulas que se estuvo haciendo hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, el debate sobre el sistema financiero y el impacto que tiene en los distintos países es lo que se tiene que poner en agenda, más allá de la cuestión particular de Grecia, y que se puede discutir sobre la legitimidad de la deuda griega y sobre cómo Europa y el mundo se comportó con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, perdonándole mucha de la deuda. Más allá, digo, de esta cuestión particular de Grecia y también de Argentina y su relación con los bonistas, creo que hay que poner en agenda ese tema a nivel mundial para que haya una reforma de carácter mundial. Yo, después del viernes pasado que estuvimos hablando de este tema, me quedé pensando, ¿no? Porque la semana pasada se habló mucho de corralito y se utilizó mucho la palabra de corralito.
Y recién también en el audio que escuchábamos, Pedro Brigger, en Visión 7 Internacional, decía, bueno, hay un intento por parte de los medios de comunicación de hacer creer de que el corralito que surgió o que sufrió la Argentina, mejor dicho, en 2001 es idéntico al corralito que sufrió Grecia y que está sufriendo ahora. Y la verdad es que no es así, porque el corralito del 2001 en la Argentina tuvo condiciones realmente perjudiciables para la población y para beneficiar a los bancos, y fue una medida que ayudó a que un gobierno, que fue el gobierno de la Alianza, terminara de caer. En cambio, el corralito de Grecia fue para evitar que la plata se siga fugando, evitar que los más poderosos sigan haciendo sus negocios por debajo y terminar perjudicando al gobierno griego. Digo, si hubiese sido una medida como la de la Argentina en 2001, no se podría entender entonces de por qué el domingo pasado el gobierno griego ganó el referéndum con más del 60%. Por supuesto, en Argentina tiene que ver con haber protegido a los bancos, al sistema financiero, que incluso recuerdo las casas matrices no se hicieron cargo del vaciamiento de las arcas, digamos, de los bancos locales. Cuando algunos decían el banco de Boston, con la sede en Boston, Estados Unidos, qué sé yo, qué sé cuánto, en definitiva, cuando tuvieron que hacerse cargo de la deuda provocada a sí mismo por los bancos acá en Argentina, por sus sucursales en Argentina, y también por las casas matrices, ¿no? A través primero de aquellos préstamos que le habían dado en su momento, pero digo, esas casas matrices dijeron no tiene absolutamente nada que ver el Banco de Boston de Argentina, de Argentina, nosotros no los conocemos, sabemos quiénes son, así que directamente desconocieron todo tipo de responsabilidad, digamos, de las casas matrices de los bancos internacionales sobre las sucursales de Argentina. Digo, son situaciones diferentes. Si bien el efecto es el mismo, la gente de los bancos están cerrados, no podía retirar su dinero, tiene que ver con situaciones distintas que bien pues la graficaste, ¿no? Así que, como te decía, ahora lo escuchábamos también y en otro de los temas internacionales, pero que como todo tiene que ver con todo, lo veíamos al Papa Francisco en una gira latinoamericana, donde estuvo en Ecuador, estuvo en Bolivia, ahora va a estar en Paraguay, así que también ha hecho críticas hacia el sistema capitalista y hacia el sistema de producción y hacia el sistema de financiamiento, es decir, todo el sistema financiero internacional. Así que es importante, debemos saludar un poco que alguien que tiene el peso no solamente religioso, sino en política internacional, como es el Papa Francisco, o todos los papas han tenido el mismo peso, y realmente estoy haciendo una crítica hacia el modelo de producción, por ejemplo, cuando tuvimos hace poco el escrito sobre ecología, ¿no? Sobre el planeta Tierra y la relación del hombre con el planeta, que tiene que ver, está intrínsecamente relacionado con el modo de producción del capitalismo. Y además todas las críticas que ha hecho sobre el sistema financiero. Así que creo que lo de Grecia, ¿no? Lo de la reestructuración de la deuda argentina, la relación con los bonistas, es muy importante y creo que tienen que ver, es parte de una batalla un poco hacia el sistema perverso que tiene el capitalismo mundial. Algunos están saliendo ya a decir, no, bueno, pero no hay otra cosa mejor, el capitalismo es lo mejor que hemos tenido. Y digo, no hay que insultar la inteligencia del ser humano, hay que trabajar para mantener aquello que sí funciona y realizar las mejoras tendientes a que no ocurra nunca más estas crisis que termina pagando el pueblo, el obrero, el empleado, el que tiene escasos recursos, el desempleado, etcétera, etcétera, ¿no? Así que está en la agenda esta cuestión de la crítica importante sobre el sistema que nos gobierna, más allá de la cuestión política, digo, el sistema económico que nos gobierna. Te pregunto, si el gran perdedor del referéndum pasado fue Alemania, y teniendo en cuenta el resultado que se dio también el domingo pasado, ¿cómo queda Estados Unidos al respecto? Es injusto decir que es Alemania. Creo que el gran perdedor es, vuelvo a repetir, el sistema tal cual como está. El sistema financiero internacional presiona.
permanentemente a los países que están en crisis. Ese es el gran perdedor, digamos. Después hubo sectores en Europa que están apoyando a Grecia. De hecho, el plan que presentaron ahora para hacer algunos ajustes y poder tener un poco de aire financiero tiene que ver con que hay muchos países que no quieren que salga de la eurozona, que no se vaya de la Unión Europea, que no se vayan del euro, y fueron asesorados también por parte del gobierno francés. Es decir, no sé si es el gobierno alemán el que perdió, o Alemania, como decías vos, el que perdió. Quizás el ala más dura del gobierno de Angela Merkel, sí, sea como un poco el que tuvo que tiene que retroceder un poco también, ¿no? Porque no tiene contexto favorable a nivel internacional también, ¿no? Por eso decía, estas voces que son en contra del sistema financiero hacen que no estén en la posición de poder como para poner la pata a Grecia en estos momentos. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Es un ejemplo de dignidad, digamos, lo de Grecia, lo del gobierno griego, lo del pueblo griego, un ejemplo de dignidad. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque después del referéndum del domingo, Angela Merkel al otro día salió a insistir con que el gobierno griego tenía que implementar política de ajuste para poder salir de la deuda. Hubo varios medios de comunicación, muchos diarios de Europa donde salía a pedirle a Angela Merkel actitudes que tengan que ver con firmeza, con fortaleza. Había uno de los diarios, si no me equivoco, donde le pedía que sea una dama de hierro, comparándola con Margaret Thatcher en ese sentido. Programas en España donde decían, bueno, ya está, no le demos más ni un solo euro a Grecia porque lo estamos tratando de ayudar y miren cómo nos pagan. Justamente por eso te lo preguntaba, si el que salía perdiendo en esta situación era el gobierno de Angela Merkel. Sí, por supuesto. Y por eso te decía, la cuestión de cierta parte de ahí del gobierno. Espera un segundito. Lo espero tranquilamente. Cierta parte del gobierno de Alemania que realmente está comprometido en esta situación. Así que, bueno, esperemos que no prime esta parte. ¿Te acordás cuando hablaban de los seguros, de los sectores no tan duros del gobierno, ¿no? Sí. Decían los halcones y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, creo que el sector duro vinculado a los sistemas financieros no sea el que prime. Así que, bueno, esperemos que estas críticas importantes, esta decisión en Grecia vaya por un camino diferente en la solución. Para terminar la semana, sabe que durante la semana, para terminar con este tema y pasar después a lo del Papa, le quiero hacer una pregunta. Me acordé de usted, porque en una entrevista que le hicieron a Alfredo Zayat, un economista, un periodista económico reconocido, con mucha trayectoria y mucho más confiable que Bonelli, por ejemplo, le preguntaron sobre cuál tendría que ser la actitud de la UNASUR. La pregunta que yo le hice la semana pasada, si el UNASUR podía salir a darle un respaldo económico a Grecia, y él respondió lo mismo que usted, que el apoyo puede ser más político que económico, porque la UNASUR no está en condiciones de prestar plata. Así que sí. Exacto, y además ahora hace poco los BRICS, todo este grupo de países que está Rusia, Brasil, China, India, Sudáfrica, también crearon un sistema financiero propio. Digamos que eso también es muy saludable, pero la cuestión es que también se habló de la posibilidad de que ellos puedan dirigirle un apoyo económico, pero en realidad, bueno, sería más bien igual que UNASUR, ¿no? De carácter más político. ¿Me puede explicar, si es que está enterado, y calculo que sí, qué pasó con Evo Morales y regalo que le hizo al Papa? ¿Cuál es la polémica? Porque no estoy muy enterado. Si usted me la puede explicar. Le hizo un regalo que es un crucifijo de una cruz, la hoz y el martillo del comunismo, ¿no? El símbolo comunista, con un Cristo crucificado sobre el martillo. Y bueno, generó polémica, pero en realidad es una obra de arte que hizo un cura que fue ejecutado en Bolivia en el año 1980. Así que, bueno, se molestó un poco el Papa, pero yo creo que después, reflexionando, va a entender que es una obra de arte
y que tiene que ver con aquello que en aquellos momentos se propugnaba, que es el Cristo obrero, ¿no? El Jesucristo que esté del lado de los pobres, de los humildes, de los obreros, y se representó con eso, ¿no? Con el símbolo del comunismo. Pero bueno, las mentes abiertas entenderán que esto es una obra de arte que tiene que ver con aquellas épocas. Y que el comunismo fue una parte muy importante de la historia de la humanidad. Por más que no estemos de acuerdo. O se esté de acuerdo, ¿no? Por supuesto, con sus cosas buenas y sus cosas muy malas. José, tengo algunos problemas técnicos acá en mi casa, tengo que... Lo dejo. Pero... Lo último para agregar, ¿no? Ayer el Papa pidió perdón por las muertes de pueblos originarios. Un hecho muy importante para destacar también. Realmente me sorprende todo lo que está generando, todas las reformas y además las autocríticas que ha hecho Francisco. Así que también, si eso es para destacar, ¿no? Es un lugar muy simbólico, ¿no? El primer presidente indio de Bolivia y con la comunidad indígena. Así que me parece muy bueno para seguir tendiendo puentes, ¿no? La verdad que sí. Cristian, ha sido un gusto, ¿eh? Bueno, muy bien. Un gran saludo para todos. Un gran saludo para usted también, ¿eh? Saludos, hasta luego. Cristian Riom, nuestro analista internacional, ayudándonos a entender qué es lo que está pasando en el mundo en este preciso momento con la situación de Grecia y con la visita del Papa al continente sudamericano. Hablando del Papa, como recién le comentaba, pidió perdón ayer por las muertes de pueblos originarios. Vamos a ir a escucharlo porque vale la pena que podamos reflejar eso también. Dios permite que hoy nos veamos otra vez.